Saludamos a las personas que se están reportando por las redes sociales. Desde Madrid, España, el señor Holman Jiménez. Desde San José de Costa Rica, Francis Zúñiga. Desde Santiago de Chile, Hugo Cifuentes. Desde República Dominicana, Martín Bretón. Y desde La Paz, Bolivia, Fernando Velázquez. Como lo dijo nuestra secretaria general, la discusión de las fuentes de financiación de la seguridad social no deben limitarse únicamente a los sistemas contributivos, sino que debe considerar una visión amplia que a partir de la financiación de los componentes contributivos de los sistemas de protección social se extenderá a los componentes no contributivos. Durante estos 2 días abordaremos varios temas como la financiación y beneficios en los sistemas contributivos, la diversificación de las fuentes de financiación, la administración y financiación de los sistemas no contributivos, la complementariedad entre sistema contributivo y no contributivo y las potencialidades de los fondos de reservas. Para dar inicio a esta serie de charlas de conferencia, empezamos con la UGPP. Para las personas que nos siguen por las redes sociales de los 22 países iberoamericanos, les queremos informar que la UGPP es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Colombia. Fue creada en el año 2007 mediante la ley del Plan de Desarrollo de ese año. Es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia e inició labores el 6 de agosto del año 2010. La UGPP tiene 2 líneas de trabajo, una línea enfocada en lo que en Colombia se conoce como parafiscales y una línea de pensiones públicas del orden nacional. En lo que tiene que ver con los parafiscales, y como nos lo va a explicar su director general, el doctor Luciano Grisales Londoño, está enfocada en gestionar y controlar los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Y su desarrollo, sus labores han tenido gran impacto en Colombia en la disminución de la evasión de aportes a la seguridad social y otros logros importantes como ha sido el aumento en la formalización laboral en Colombia. En lo que tiene que ver con la línea de pensiones, que no va a ser objeto de esta conversación, la UGPP ha recibido hasta el momento 39 entidades públicas del orden nacional de Colombia que han sido liquidadas. Entonces la UGPP administra las nóminas de pensionados de 39 entidades públicas del orden nacional. Su director actual, el director general, es el doctor Luciano Grisales Londoño. Él es ingeniero agroindustrial y administrador de empresas. Es especialista en gerencia pública y tiene una maestría en planeación territorial y dinámicas de población. Ha sido secretario de gobierno por ejemplo, de un municipio del departamento del Quindío en Colombia, que es el municipio de Quimbaya, y ha sido asesor administrativo de la alcaldía de Armenia. Ha sido representante a la Cámara de Colombia por el departamento del Quindío durante 2 periodos, desde el año 2014 hasta el año 2022. Ha sido un gran impulsor de la formalización laboral en Colombia y de la cultura
de la seguridad social en Colombia. Y se ha preocupado además por avanzar en procesos de integración cívico-política, así como en enfocarse en el desarrollo de alternativas alrededor de nuevas economías sostenibles. Entonces, sin más preámbulos, doctor Luciano Grisales, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos nuevamente. Empiezo por dar un saludo muy especial a la doctora Gina Magnolia Riaño. Gracias por la invitación, doctora Gina Magnolia. Pues de igual también al anfitrión, al doctor Carlos Pérez, director del Centro de Formación de Cooperación Española, donde nos encontramos, al doctor Andrés Velasco, presidente de Asofondos, y al doctor Nuno Benes del Instituto de Gestión Financiera de Seguridad Social en Portugal. Más bien dar un saludo muy especial a todos los delegados de Argentina, de Chile, de El Salvador, de Guatemala, de República Dominicana que están participando en este evento, a todos los funcionarios de las entidades públicas en Colombia, al Distrito Capital, que hay una presencia importante en este evento, así como los delegados de las asociaciones de pensionados de Colombia que se están aquí con nosotros, y agradecer pues muy especialmente al doctor Gustavo Riveros, el director regional de la organización, a la Agencia Española Internacional para el Desarrollo, por invitarnos a participar en este espacio. Pues es ni más ni menos el tema sobre el que todos trabajamos y que nos convoca hoy. Es un asunto de la mayor importancia para el futuro de nuestras sociedades, resolver la pregunta sobre cómo vamos a financiar nuestros sistemas de protección social en general y sobre todo el de seguridad social en particular, pues es, mi doctora Gina, de mayor interés y es un punto prioritario de discusión, al menos pues en nuestros países. Muchos de ustedes sabrán que este tema en Colombia ha estado en el primer lugar de la agenda del gobierno durante estos 3 años y algo más. De hecho, en el país está en ciernes una modificación sustancial al sistema, marcado por un enfoque garantista, pero también intentando lograr la sostenibilidad financiera en medio de un cambio estructural. La reforma al sistema pensional, la ley 2381 del 2024, está en revisión de la Corte Constitucional, que tendrá la responsabilidad de avalar su exequibilidad, y la ley 2466 del 2025 de reforma laboral ya fue aprobada, y aunque entró en vigor con su sanción, su implementación se viene dando pues de forma gradual y paulatina. Y finalmente la reforma a la salud, que se encuentra hoy en discusión en el Congreso de la República, y aún pues no es claro su futuro. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que es un tema que ha sido de especial atención, es un tema que no ha sido ajeno a la preocupación desde el gobierno del cambio. Se trata de un asunto de la mayor atención, un tema de gobierno que ha sido una de las apuestas fundamentales en la idea de generar bienestar para todas las personas en Colombia. Como puntos de entrada a la discusión sobre estos temas, quisiera señalar que en el caso de nuestros países, el tema de la seguridad social, y ya lo
estaba advirtiendo en su intervención la doctora Gina, refleja un acumulado de muchas condiciones deficitarias, sobre todo en la construcción de nuestros estados-nación. A diferencia de lo que ocurre en países en otras latitudes, la provisión de bienes y servicios públicos en nuestro país, en nuestros países, ha oscilado entre la inexistencia y la prestación precaria de muchos de estos bienes. Ha habido mucha variación en la importancia que los gobiernos han dado en la superación de las brechas a través del gasto social del Estado, en especial en países como Colombia, y sobre todo por la criticidad que tiene la disponibilidad de los recursos. Esa insolvencia pues presenta una condición especial al lado pues del tema de la provisión de esos mismos bienes. De hecho, a lo largo del siglo XX hubo un interés por superar esta deficitaria condición desde el fortalecimiento del Estado, pese a lo cual el comparativo general América Latina e Iberoamérica aún muestra unas diferencias sustanciales con la mayoría de los países europeos, con la mayoría de los países norteamericanos e incluso algunos países asiáticos de desarrollo tardío. Hecho esa primera consideración, resulta importante señalar que para nuestra gente, para nuestros ciudadanos, contar con el sistema de seguridad social es, o mejor dicho, debería ser un elemento vital en su día a día. Para un ciudadano en Colombia, contar con lo que hoy todavía con muchas dificultades el Estado colombiano brinda desde el sistema de la protección social y desde el sistema de seguridad social es un elemento vital en su día a día. El mundo de hoy enfrenta múltiples cambios estructurales y ellos generan para el sistema varios desafíos. Muchos de estos cambios son experimentados de modo más dramático justamente por el modelo de seguridad social que actualmente tenemos. Hablo por supuesto de el progresivo envejecimiento de la población, que insisto ya lo había descrito y se ha descrito en varios textos y recalcaba la doctora Gina ahorita, el envejecimiento de la población que plantea a mediano plazo el fin del bono demográfico en muchas de las sociedades. La tasa de envejecimiento en Colombia se está acelerando, el índice de envejecimiento aumentó de 38 en el 2019 a 47 en 2024 y se proyecta que alcance a 60 para el 2029. El índice de dependencia de mayores aumentó de 13.4 en el 2019 a 15.25 en el 2024 y se espera que alcance 17.9 en el 2029. Esta circunstancia hace urgente replantear y encontrar formas novedosas de financiamiento de los sistemas de protección social que cada vez más deben atender a una población en países tan desiguales como los nuestros, a países con semejante brecha de inequidad como las que nosotros presentamos. Hay que advertir acá que el sistema de protección social en Colombia se financia principalmente con aportes de los trabajadores independientes y los empleadores. También provienen algunos recursos fiscales aportados por el Sistema General de Participaciones, el Presupuesto General de la Nación, además de regalías y aportes de solidaridad y otra parte con recursos propios territoriales, más ingresos por copagos y otras cuotas moderadoras. Esta cantidad de fuentes se nos aparecen hoy como insuficientes porque el envejecimiento se suma a la existencia de forma cada vez más complejas de trabajo y en algunos casos el aumento de la informalidad laboral, el desarrollo generalizado de la ciudadanía con la política y lo político, así como la alta movilidad espacial
valga decir, la migración que viene en nuestra región y en el mundo, una condición cada vez más interdependiente. Todas estas cuestiones están o deben estar en la cabeza de los tomadores de decisiones de todos nuestros países. Sin embargo, la reflexión ya no es temprana y más bien estamos en mora de encontrar respuestas a los retos que todas estas circunstancias nos imponen. Hay un reto muy especial que enfrentan este tipo de sistemas en el mundo y es el de las fuentes de financiación, y por eso pues estamos aquí intentando, digamos, dilucidar, plantear, exponer algunas alternativas que logren disminuir la brecha entre los ingresos y los gastos ya relacionados en este simposio, algunos de ellos, pero esperamos, mi doctora Gina, las buenas conclusiones. A mí me gustaría señalar que estoy aquí enfrente de ustedes en calidad de director de la Unidad de Gestión de Pensiones y Contribuciones Parafiscales. El doctor Gustavo ya había hecho una semblanza de lo que es esta organización. Esta entidad nacional se ha convertido con el tiempo en algo así como la guardiana del sistema de la protección social y del sistema de protección social dentro del sistema de seguridad social en Colombia. Inclusive por esto razón mal haría yo en señalar la necesidad de otras fuentes de financiación, sabiendo que en las actuales condiciones existentes aún no hay otras oportunidades. Nosotros tenemos esa responsabilidad y la UGPP tiene como propósito proteger los recursos del sistema a partir de un conjunto de estrategias, y por ello, más que plantear fuentes alternas de financiación, quiero que conozcan al menos el modo general como desde el Estado colombiano, ya lo explicaba el doctor Gustavo, desde el 2010 hemos estado construyendo un espacio para aportar al fortalecimiento del sistema de protección social, pero específicamente del sistema de la seguridad social. Decía entonces que esta es una unidad administrativa especial, es una figura del ordenamiento y de la organización estructural del Estado colombiano en el gobierno central. Los ministerios, de acuerdo a sus necesidades, construyen espacios o se abren espacios, se diseñan espacios para aportar recursos en agencias y en unidades administrativas y especiales, y esta fue construida o fue planteada por medio del Congreso de la República en un propósito del plan de desarrollo de ese instante en el 2010, y fue creada entonces la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Hoy pues el tema de discusión permanente que tiene su efecto base en la normatividad existente es básicamente cómo nosotros salvaguardamos de alguna forma el sistema de la seguridad social. Quiero presentar a ustedes la experiencia de la unidad en la misión de promover el entendimiento de los deberes y los derechos de los ciudadanos y de las empresas respecto al sistema de seguridad social integral. Ese definitivamente, doctora Gina, es la misión de la entidad: velar por el correcto y oportuno aporte de las contribuciones parafiscales, además de administrar con calidad y efectividad los derechos pensionales de las empresas liquidadas del Estado, que esa es una parte adicional de nuestra misión. El Estado colombiano durante algún lapso de tiempo hizo liquidación de algunas empresas con las que atendía unas cosas importantes de su responsabilidad como Estado, y todos esos extrabajadores, digamos, tienen en la entidad la oportunidad de generar el reconocimiento de las obligaciones que esas mismas empresas ya liquidadas tenían con ellos. Al final, dentro de nuestras principales actividades está promover el entendimiento del sistema de la seguridad social, y ahí empiezo
por algo simple pero muy importante. Ha sido muy complejo hacer entender, socializar en la ciudadanía que las contribuciones al sistema son un aporte a su propia salud, son un aporte y una garantía de derechos laborales, son un aporte y una medida de aseguramiento para la vejez, no un impuesto, ni un pago al fisco nacional. Eso es algo que, doctora Gina, nos ha costado, y dentro de las intenciones que tenemos nosotros nos hemos planteado cómo llegamos a darle a entender a los ciudadanos lo que significa el sistema. Ya esto es algo que muy probablemente muchos de ustedes conozcan. Para algunos que vienen de otras partes del mundo, existe en nuestro país, no sé si ocurre en el mismo de ustedes, un desconocimiento de lo que es el sistema, y por eso, para empezar, nuestro sistema de protección social está dividido en dos conjuntos de subsistemas. Por un lado, el sistema de seguridad social, compuesto a su vez por tres subsistemas: el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de riesgos laborales, y por otro lado, la parafiscalidad, es decir, los aportes sociales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al régimen del subsidio familiar, es decir, las cajas de compensación familiar. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué garantiza ese sistema de seguridad social? Y aquí incorporar en sus apreciaciones la dimensión comparada me parece a mí resulta oportuno y enriquecedor. Y para responder a esa pregunta se debe precisar que el sistema logra que se aseguren los riesgos de los trabajadores, pues brindan cobertura médica para los cotizantes y sus familias, es decir, provee de medicamentos, de procedimientos, de servicios asistenciales definidos pues en unos planes especiales de salud e incapacidades médicas. Le sirve además como un seguro de cobertura para casos de invalidez, de vejez y de muerte, y adicionalmente asegura a los trabajadores frente a los riesgos que se generen por enfermedades laborales o accidentes de trabajo, a tiempo que mejora la calidad de vida de las familias porque brinda la posibilidad de acceso a información y capacitación, de recreación, de cultura y de turismo, deporte y vivienda y crédito por el servicio que prestan las cajas de compensación familiar. Pero el sistema también genera beneficios para el empleador cuando aporta correctamente, en especial porque pues protege a sus trabajadores y a sus familias, permite el reconocimiento de licencias de maternidad y de paternidad, de pensión, ahorita lo decíamos, de vejez, de sobrevivientes y auxilios funerarios. Asimismo, evita tener que asumir el pago de enfermedades laborales y profesionales o accidentes de trabajo que puedan terminar en una incapacidad parcial o permanente. De este modo, pues entonces la UGPP, como entidad garante de la salud del sistema y en la idea de que el sistema de la seguridad social sea reconocido, valorado y querido por los colombianos, hemos planteado pues dos objetivos. Por un lado, aumentar los niveles de formalización laboral y el correcto aporte al sistema de la protección social a través de unas acciones de fiscalización y de cobro. Ello permite pues lograr digamos atención de ciertas personas que tienen la oportunidad de hacerlo desde el llamado de atención de la entidad, y por otro lado expandir y fortalecer las relaciones con la ciudadanía y con los demás grupos de interés
propiciando una cercanía, generando corresponsabilidad y mejor comprensión del sistema de la seguridad social a través de acciones de sensibilización. Sí entendemos que desde la entidad el relacionamiento con la ciudadanía es un elemento que definitivamente nos debe conducir a el mejor entendimiento del sistema, y el mejor entendimiento del sistema nos debe llevar a que muchos ciudadanos que tienen la oportunidad de valorar el mismo, pues se decidan definitivamente a estar afiliados al sistema. A partir de estos procesos de fiscalización y de cobro, así como los de persuasión y de sensibilización, la UGPP contribuye a la estabilidad institucional, a la estabilidad financiera del sistema, que es, digamos, en el fondo nuestra misión. La labor de la unidad se sintetiza así en un esfuerzo por proteger los recursos que alimentan el sistema. Ahorita hablábamos con la doctora Gina sobre la entidad no genera recaudos, la entidad simplemente hace una gestión para el sistema. En los últimos planes de desarrollo y en los últimos gobiernos pues nos han asignado una responsabilidad sobre programas de gobierno como programas de apoyo al empleo formal en épocas de pandemia y como programas para el estímulo del empleo joven en este gobierno, pero definitivamente la entidad no hace ese recaudo, a diferencia de lo que naturalmente hace la DIAN. Ahí hay una especie de confusión. Y la entidad lo que hace es esa gestión por el sistema y trabaja para que, digamos, el sistema tenga dentro de su buen desarrollo y dentro de sus ingresos lo que en el deber y sobre todo en la intención de cumplir con los derechos de los ciudadanos el Estado colombiano le merece. La labor de la unidad se sintetiza, decía, en un esfuerzo por proteger los recursos que alimentan el sistema. Para eso nosotros nos hemos concentrado en promover la formalización laboral como uno de los pilares fundamentales para garantizar la protección de los y las trabajadoras y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Formalizar no es solo cumplir con la obligación legal, en general, empleo digno, aportar para la reducción de brechas, fortalecer la economía y contribuir a un país más equitativo es el entendimiento que nosotros tenemos desde nuestra misión en la entidad. Se trata, por un lado, de monitorear los aportes al sistema de la seguridad social a partir de cruces de información de diverso origen y realizar cruces de esta información con el propósito de establecer conductas contrarias a la salud del sistema. En el manejo de la información, en la inteligencia y en la analítica de datos, la entidad entiende, hay buena parte de su oportunidad de cumplimiento de la misión. Entonces, a través de esos cruces de información nosotros detectamos posibles indicios de evasión para algunos trabajadores o empleadores en su pago de aportes al sistema de la seguridad social, y entonces a ellos nos mueve la convicción de la formalización laboral. No es una obligación legal, es el camino fundamental hacia la dignidad de los trabajadores y la competitividad de nuestras empresas. Nosotros entonces, a partir de la detección de esos indicios de evasión, generamos una comunicación directa con la ciudadanía y se inicia todo este proceso de acciones de fiscalización y de cobro. Revisamos el cambio del comportamiento a partir de unas intenciones, digamos, de persuasivas y de sensibilización, y al final, digamos, en el sistema, y ahorita lo decíamos también,
llegamos a la detección de algunos indicios de evasión, y con esos indicios de evasión iniciamos pues todo un proceso de fiscalización. Con esta información es posible para la unidad establecer una metodología general y estimar evasiones para algunos empleadores y para algunos independientes, y en el caso de la metodología general para los empleadores se estima que el ingreso de cada empleado, al igual que su ingreso base de cotización, y con eso, con el ingreso base de cotización, nosotros llegamos a 3 o 4 tipologías importantes sobre cómo los ciudadanos se están comportando con respecto al sistema. Hablaba yo de los indicios y una serie de tipologías que se presentan en la evasión de los aportes. Esas tipologías, en el contraste de la información, nosotros las clasificamos en ciudadanos que definitivamente son omisos, tienen el recurso suficiente para aportar al sistema. Eso es entendido como no efectuar definitivamente pago alguno al sistema. También se detectan circunstancias de inexactitud, es decir, cuando se presentan un menor valor al declarado y al pagado, nuestro sistema de información logra contrastar algunas desde estas fuentes de información y nos alcanza a detectar que lo que el aportante está utilizando como ingreso base de cotización es inexacto, y también es posible detectar el uso inadecuado de tipos o subtipos de cotizantes que constituyen formas de evadir el pago de los aportes que realmente tienen que realizar y que le corresponde a cada empleador o a cada empleado. Del mismo modo, para trabajadores independientes se establece una metodología que permite establecer algún tipo de indicio de evasión. Toda esta información que estamos observando aquí hace referencia a la metodología que la entidad utiliza para identificar algunos ciudadanos y algunos empresarios que están haciendo, digamos, mal uso del sistema o están aportando de forma inadecuada al sistema. Para el caso de los independientes, por ejemplo, además de la omisión y de la inexactitud, el modelo permite detectar presuntos errores en la cotización producto de la mala utilización de herramientas en el pago de los aportes, o bien la cotización por parte de sus ingresos cuando se trata de pensionados, personas con asignaciones de retiro, regímenes especiales que omiten el pago sobre ingresos adicionales como independientes. Es para decir que una de las tareas importantes o digamos una metodología que se ha ido madurando en el lapso de estos años definitivamente es la analítica de datos, el cruce de la información, la utilización de inteligencia artificial como el elemento que nos permite identificar algunos comportamientos, digamos, unos comportamientos que llaman la atención, y nosotros generamos un mecanismo de relacionamiento directo con esos ciudadanos para encontrar de esos ciudadanos alguna exposición y explicación de cómo lo están haciendo. Ese trabajo nos ha llevado en dos vías. Por un lado, nos permite hacer el proceso de seguimiento a la determinación de fiscalización, incluso ya al final de cobro, porque la entidad tiene esa responsabilidad. Y en el caso de los indicios de evasión, para el caso de los independientes, se seleccionan posibles evasores y se someten a programas de sensibilización. Otra línea de trabajo es, por otro lado, el desarrollo de una metodología de cálculo de evasión general,
En ese ejercicio se diferencia la obligación potencial a partir de la información de la encuesta integrada de hogares del DANE, determinando los obligados por tipo de cotizante. Colombia tiene, pues, digamos, un departamento especial nacional de estadística, realiza unas encuestas muy importantes cada determinado tiempo. Esa gran encuesta integrada de hogares genera una información importante que nutre nuestro sistema de información, y con esta información se contrasta con la identificación de los pagos efectivos a partir de la planilla integrada de aportes al sistema. El sistema tiene una planilla integrada de aportes que nos permite hacer el contraste directo de la primera información con lo que corresponde a cada uno de los ciudadanos, y con eso pues nos permite calcular lo que estoy exponiendo del tema de la evasión. Tenemos un departamento, una dirección especial en nuestra entidad, que es el área de estrategia de evaluación de la UGPP. Esa parte de la organización de la entidad tiene responsabilidades sobre este tema especial de la curva de evasión en una serie de tiempo que permite, digamos, avanzar sobre la evolución en el tiempo. Con una metodología que hoy todavía utilizamos, estuvimos calculando esa evasión en un 35% hace ya 15 años. Tuvo, digamos, unos comportamientos especiales en épocas de pandemia, pero hoy estamos alrededor del 12%. Ha habido, digamos, intenciones de mejorar la metodología, porque al lado de la informalidad, de los índices de informalidad y otro tipo de información, pues lo que queremos es perfeccionar ese modelo, y del perfeccionamiento de ese modelo, cómo logramos acertar más en medidas que nos lleven a que este fenómeno de evasión pues se vaya disminuyendo. Ya hablaba, pues, digamos, de la metodología general para el cálculo de la evasión con los empleadores, cómo se estima la obligación, cómo nosotros nos contactamos con los empleadores, cómo se estima el ingreso de cada empleado, cómo se estima el ingreso base de cotización. Eso es digamos, un avance que se ha hecho en el tiempo desde la entidad, y con el perfeccionamiento paulatino y ahorita ya con herramientas, digamos, más expeditas que tienen relación directa con la inteligencia artificial, nosotros vamos perfeccionando ese modelo que nos da la oportunidad de generar todo este tipo de análisis y llegar a cumplir con una tarea muy importante de relacionamiento con la ciudadanía, para que logremos que el sistema tenga un importante desempeño, que es al final nuestro trabajo. En el trabajo que hemos venido realizando, encontramos que el desconocimiento de los ciudadanos sobre las bondades del sistema es una de las principales barreras que tenemos. Aquí estamos hablando de los temas, de la forma en que recolectamos la información, cómo se hace la valoración. Esto es una metodología que les estaba explicando sobre la gran encuesta integrada de hogares, sobre cómo se contrasta con la planilla, y alcanzamos a identificar la obligación potencial, y cómo alcanzamos a también a identificar los pagos efectivos, y entre la diferencia de esas dos cosas, cómo alcanzamos a reconocer porcentajes de evasión. Esta es la evolución de los indicadores del sistema. Les decía, iniciamos en el 2012 cuando se implementó el sistema con unas métricas que tienen una condición especial en el 2020, que además dicen de cómo nosotros hoy valoramos de forma distinta el relacionamiento con la ciudadanía,
y nos enfocamos en la sensibilización. En el 2020, a pesar de que los ingresos de los ciudadanos por efectos de la pandemia habían disminuido, el número de obligados calculado por el mismo sistema igual pues también disminuyó, y lo que no disminuyó, o la diferencia que existía entre los obligados y los pagos, se estrechó. Los ciudadanos, en momentos en donde definitivamente está en alto riesgo su salud y en alto riesgo su vida, valoran de forma especial el sistema de seguridad social integral que nosotros se plantea en el país. Eso nos llevó a plantear un relacionamiento distinto con la ciudadanía, y empezamos entonces a considerar que los ciudadanos todavía, digamos, tienen muchos vacíos de conocimiento del sistema, no conocen las bondades del sistema y se centran en las principales barreras que él tiene. Evidentemente es un sistema, y lo decía ahorita, que necesita adaptaciones. Este gobierno y este plan de desarrollo ha planteado la necesidad de hacer adaptaciones del sistema, y por eso nosotros venimos desarrollando desde la entidad una estrategia que contribuye a el conocimiento del mismo sistema. Y queremos hacer énfasis en la sensibilización. El estudio del 2024 arrojó como resultado que hay que acercar y vincular a un mayor número de personas al sistema. Es algo que se cae de su peso cuando uno entiende la cantidad de personas que resultan de los análisis de información, pero para acercarnos a los ciudadanos y reducir esa brecha entre los obligados y los cotizantes, nosotros entendemos que la estrategia actual es insuficiente, y por eso presentamos entonces acciones novedosas que pudieran cumplir el objetivo, que a la vez incentiva la formalización laboral. La sensibilización entonces se presenta como una estrategia de esfuerzos para reducir la informalidad laboral, para integrar de forma continua y en el propósito de generar conciencia, incentivar la vinculación al sistema. Nosotros hacemos una intención de contacto con los ciudadanos y empezamos a informar y empezamos a concientizar la ciudadanía sobre sus derechos, sobre las ventajas y bondades del sistema, sobre los beneficios del sistema, sobre la importancia de hacer parte y cumplir con la responsabilidad que permita su fortalecimiento. Llegamos a una base de datos importante también desde la analítica. Nos intentamos contactar, doctora Gina, con un número más digamos, voluminoso, que a diferencia de la fiscalización, la sensibilización nos permite, y entonces, en la intención de generar confianza y conectar y movilizar la comunidad alrededor del sistema, nosotros planteamos el proceso de sensibilización. Es un proceso pues que estamos culminando en su diseño, y a partir del año entrante, desde 3 tácticas muy interesantes que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la pedagogía, y ahí nos queremos acercar a empresarios recién constituidos, y hacemos alianzas con las cámaras de comercio, hacemos alianza con el sistema de universidades estatales, y nos acercamos a estudiantes de los últimos semestres de unas carreras que tienen que ver directamente con el tema laboral. Y ya la analítica de datos nos lleva a un gran número de personas con el que nosotros nos esperamos contactar de forma distinta y por una ruta más expedita, que no
se facilita desde la fiscalización y de la sensibilización, y esperamos entonces tener un relacionamiento distinto con los ciudadanos y con eso ir movilizando y motivando discusiones diferentes, oportunidades de mejora del sistema, retroalimentándonos con los mismos ciudadanos sobre cómo ellos y qué expectativa tienen del mismo sistema. Este era el tema que les estaba contando de pedagogía, de comunicación, y vuelve y aparece de forma muy especial la analítica de datos. Con ella esperamos tener información suficiente para decidir, para tener una mejor capacidad de respuesta, explorar nuevas fuentes de información en alianzas con otras entidades que igual tienen un buen número y un buen volumen de información, y con eso identificar con más precisión omisos, inexactos, y focalizar nuestra intervención y midiendo el impacto y fortaleciendo las capacidades para responderle a la ciudadanía sobre sus expectativas y al sistema sobre las expectativas que tiene del fortalecimiento del mismo sistema. Esa es, pues, digamos, como el mensaje que nosotros queríamos tener desde esta parte de la organización del Estado colombiano. El Estado colombiano ha construido esta importante infraestructura que día a día, digamos, se va perfeccionando, se va madurando, se va relacionando con el sistema y con los retos y desafíos que se están presentando en espacios tan importantes como este, y de la mano de la OIS y de la mano del Ministerio de Trabajo, y de la interacción que podamos tener con las experiencias que se han vivido en otras partes del mundo, especialmente en este espacio construido con países que tienen también retos y desafíos semejantes. Nosotros exponemos esta buena experiencia desde Colombia, pero además entendemos que con todo lo que ya se ha expuesto con respecto a la dinámica demográfica y a las nuevas relaciones laborales y a las nuevas intenciones de fortalecimiento del sistema, pues todavía tiene retos claves y fundamentales. El Estado colombiano construye este espacio y es, digamos, un ejemplo de cómo se pudieran abordar estos temas en otras partes del mundo, y a su vez cómo nosotros las recibimos en beneficio de algo tan importante como el sistema de la protección social. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luciano Grisales Londoño, muy amable por su participación desde varios países, especialmente de Centroamérica. Nos han manifestado por las redes sociales que se trata de una entidad sui generis, y efectivamente la UGPP, la labor que realiza la UGPP, como nos lo acaba de explicar el doctor Luciano Grisales, es una labor sui generis en América Latina. Él nos ha explicado cómo están utilizando como dos mecanismos. Por una parte, toda la parte que tiene que ver con grandes volúmenes de información, cruces de bases de datos con la Dirección de Impuestos de Colombia, uso de inteligencia artificial y de tecnología, pero por otra parte, lo que el doctor Grisales ha llamado la sensibilización, y es esa combinación entre comunicación, pedagogía y cultura de la seguridad social. Muchísimas gracias, doctor Luciano, muy amable. Entonces le damos la palabra a la doctora Gina Magnolia Riaño. Bueno, muchísimas gracias. Ya sé que estamos un poco mal de tiempo, pero quería felicitar la acción y el trabajo que está haciendo la UGPP en Colombia para fortalecer los sistemas de seguridad social. Me quedo con unas expresiones del doctor Luciano sobre cómo la UGPP busca proteger la dignidad de los trabajadores y fortalecer las empresas, y eso va camino a resolver unos problemas estructurales con los que tenemos que lidiar en América Latina, que son la desigualdad, la informalidad, la baja productividad, el bajo desarrollo.
Sí, la UGPP está trabajando por promover el fortalecimiento de la productividad de las empresas para que pueda haber mayores contribuciones a la seguridad social y así garantizar la dignidad de las personas. Apuntar que desde la organización estamos trabajando en unas líneas de acción muy concretas para superar la informalidad laboral. Es un tema que nos preocupa enormemente porque en la región más del 52% de los trabajadores lo hacen una actividad informal. En muchos casos, en muchos países, el 60 y hasta el 70% de la población trabajadora se encuentra en la informalidad. Hemos realizado varios estudios para aportar evidencias y pedir a los gobiernos la formulación de políticas públicas efectivas para combatir la informalidad laboral. Sobre colectivos difíciles de cubrir, las personas más afectadas por la informalidad son las mujeres y las personas jóvenes, y ahí estamos trabajando. Hemos hecho un estudio con OIT y ONU Mujeres sobre las personas trabajadoras remuneradas del servicio doméstico, que son 17 millones de personas en la región y que el 72% de estas personas se encuentran en la informalidad. Entonces ya sabemos que es un colectivo identificado al que se puede llegar para generar mayor formalización y mayor cotización de la seguridad social y la protección de estas personas. También hemos hecho un estudio con la OCDE sobre la cantidad de hogares en la informalidad en América Latina, en Iberoamérica en general, y de los hogares que se analizaron con base en las encuestas de hogares, por lo menos 2 de los miembros de los hogares se encuentran en la informalidad. Siempre hay una persona en la informalidad en la composición de los hogares, con lo cual ya tenemos también otra información sobre los hogares que se encuentran en la informalidad. Son estudios que están a disposición de todas las instituciones y de todas las personas interesadas. Hemos realizado también un estudio sobre un colectivo muy difícil de cubrir, que es las personas artistas. Con la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, hemos hecho un estudio sobre este colectivo de personas que van desde los productores, realizadores, en fin, artistas en general, y que no tienen un contrato de trabajo al uso y que se podrían ir incorporando a la formalización laboral, exponiendo buenas experiencias, como en el caso del Estatuto de los Artistas, que Portugal ha implementado y que muchos otros países están en esa línea de implementar. Y hemos realizado un estudio también sobre cómo afecta a los jóvenes la informalidad laboral. Si los jóvenes, su primer trabajo no se realiza en la formalidad, después es muy difícil trasladarlo de la informalidad a la formalidad. Y me atrevería a sugerirle al doctor Luciano, con esta gran estrategia que está desplegando la UGPP, a incorporar una perspectiva de género, porque las mujeres están mucho más afectadas por la informalidad y sobre todo porque son las principales emprendedoras, microempresarias y pequeñas emprendimientos. Las mujeres promueven pequeños emprendimientos y es muy bueno llegar a este sector de la población, porque las pequeñas y medianas y microempresas son el 90% del tejido productivo de nuestros países, con lo cual trasladar más personas, trabajadoras a la formalización, pero más pequeñas y medianas microempresas, que también por estar en la informalidad laboral o en la informalidad económica no acceden a los beneficios de un crédito, por ejemplo, para mejorar sus condiciones de productividad, para crecer. Entonces, estamos haciendo un trabajo desde la organización aportando evidencias y estudios para formulación de políticas públicas. Por una parte de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero por otra parte para que las instituciones de seguridad social flexibilicen sus requisitos en los procesos de afiliación, recaudación, porque muchas veces la barrera para la formalización laboral son las propias instituciones de seguridad social, que tienen unos procesos de afiliación o de recaudación demasiado engorrosos o difíciles de comprender por las personas. El lenguaje claro es muy importante y llegar a toda la población. También otra línea de actuación para la organización muy importante es la generación de cultura previsional. Con República Dominicana estamos haciendo un trabajo importante con la DIDA y con otras instituciones para formar y generar cultura previsional. Ahora con el ministro de Educación, nuestro anterior presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el doctor Luis Miguel de Camps, estamos trabajando y proyectando una formación y la inclusión de la seguridad social en el pensum de la básica primaria, o la formación de docentes,
o la creación de comunicaciones e informaciones que sensibilicen a los jóvenes sobre la importancia de la seguridad social, convencer sobre los beneficios que tiene estar afiliado a un sistema de seguridad social es muy importante. Son líneas de acción muy determinadas, dirigidas a esa reto y desafío que es derrotar la informalidad laboral. Ya hemos realizado 3 foros del máximo nivel de participación política, hasta con el presidente de la República, ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2 foros, 2 encuentros especializados dirigidos a cómo mejorar la formalización de las mujeres y de las personas jóvenes en toda la región en Iberoamérica, y próximamente realizaremos nuestro 4º encuentro foro para combatir la informalidad laboral. De manera que esta experiencia de la UGPP también nos está aportando una nueva dimensión, y es la incorporación de la analítica de datos, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la contribución a la mejora de la cotización a la seguridad social. Son experiencias interesantes y para eso estamos aquí, para compartirlas, para ponerlas en valor, y también desde la organización poner a disposición todas estas herramientas, doctor Luciano, porque será muy importante poder, a partir de esta conversación, de este intercambio de experiencias, incorporar estas experiencias a nivel iberoamericano, pero también que ustedes puedan utilizar todas estas digamos, herramientas con las que cuenta la organización para ponerlas al servicio del cumplimiento de esa estrategia tan ambiciosa que tiene la UGPP y mejorar así el conocimiento de la seguridad social. Muchas gracias. No, mi doctora Gina, ha relacionado usted una importante cantidad de, digamos, circunstancias que están rodeando al sistema de la seguridad social, pero yo quería desde la UGPP resaltar 2 o 3 cosas. La primera, en el relacionamiento con la ciudadanía, el papel importante que juega la analítica de datos. Eso nos permite focalizar. Y hablaba usted de las mujeres y de los jóvenes. Entonces, nosotros a partir de la analítica de datos focalizamos unos grupos poblacionales con los que queremos relacionarnos y cambiar la percepción que muy buena parte de la ciudadanía tiene sobre el sistema de la seguridad social, sobre la inversión que eso implica, sobre todo para los empresarios, pues tiene que ver directamente con que nosotros focalicemos el esfuerzo a partir de la analítica de datos, de la inteligencia artificial, y lleguemos exactamente a un grupo de población que nosotros entendemos inicialmente debe y tiene con qué valorar la importancia de estar afiliado al sistema, pero no lo hace. Y ahí queremos optar por una ruta, digamos, distinta a la fiscalización, y es llegar con un proceso de entendimiento, de generación de confianza, de comprensión, lo decía usted en un lenguaje claro sobre lo que significa para la productividad inicialmente de las micro y de las medianas empresas, pero en general de todo, la productividad relacionada directamente con el bienestar de los trabajadores, con la dignidad y con lo que genera el sistema de la seguridad social, y eso cómo se traslada a la productividad. Es algo que hay que dialogar, es algo que hay que promover, es el entendimiento de. Y otro tema importante que ya es un reto de todo el sistema, y allí también este espacio construido por el Estado colombiano para hablar de gestionar el sistema de la seguridad social, y es la ruptura de una gran cantidad de barreras que el mismo sistema pone. En Colombia hemos tenido, pues, digamos, unas discusiones profundas alrededor de cómo utilizamos y gestionamos la planilla de afiliación. Eso se convierte en una barrera inmensa porque en algunas partes del país, sobre todo en la zona rural, advirtiendo además que el indicador más alto que tenemos de informalidad está en el trabajo rural y en el trabajo agropecuario, allá es difícil gestionar una propuesta como la que actualmente se tiene con la planilla de afiliación. Entonces, pues usted hace una gama y un relacionamiento importante de circunstancias que se cruzan en casi todo Iberoamérica, pero para, digamos, como resaltar 2 o 3, la importancia de focalizar una población a partir de la analítica de datos, el mejoramiento del relacionamiento con esa comunidad, especialmente enfocando en nuevos nuevos emprendimientos, y por eso llegamos a las cámaras de comercio,
y también en jóvenes y en mujeres.